Bueno, muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, pues, queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible este evento, a la Secretaría de Educación de Bogotá, al Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, al equipo de gestión y logística de la libreta de bocetos, a los directivos del Museo Arqueológico Casa Marqués de San Jorge por permitirnos estar en este lugar tan maravilloso, a los padres, directivos, docentes, a los estudiantes de colegios públicos de Bogotá, como a los ponentes, artistas, investigadores de otras universidades e instituciones públicas y privadas, y también a las organizaciones comunitarias que respondieron a esta convocatoria. Sean todas y todos bienvenidos a este Festival de Arte de Bogotá. Este evento es una oportunidad para hablar de arte, de cultura y educación, y los retos que esto supone para la escuela pública, donde configuramos nuestro campo de acción. Hoy, en medio de economías naranja que pretenden acomodar, ajustar, circunscribir y ceñir absolutamente todas las formas y manifestaciones del arte al container de las industrias culturales regidas por la ley del mercado. Hoy, en tiempos de posacuerdo, donde el arte y la educación tienen un lugar fundamental en los trabajos de la memoria, de la reparación simbólica y en la sensibilización para la reconciliación, hoy, cuando los territorios y las localidades necesitan espacios para tramitar los conflictos y gestionar las ciudadanías, hoy estos espacios de diálogo y reflexión, de manifestación de experiencias artísticas, de aportes de todos los lugares del arte y la cultura son imprescindibles para generar nuevos emprendimientos culturales desde la escuela y para las nuevas generaciones. Hablamos entonces un poco de la escuela, aunque en la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, incluye como área fundamental la educación artística en el sistema educativo colombiano, aún nos estamos preguntando como docentes cuál es el lugar de la educación artística y cuál es el lugar de los maestros de arte en la escuela pública. Y me refiero a la escuela pública porque sabemos que los regímenes de la educación privada difieren bastante de los nuestros. Y pues no es el motivo de este encuentro. De esta manera, son más de 10 millones de estudiantes matriculados en el sistema de educación pública colombiano, desde preescolar hasta la media. Por ello, no es un tema menor pensar la disciplina y pensarnos como profesionales del arte en la escuela. Existe un cierto lamento de ojos ciegos sobre la educación cuando se le reclama a los maestros las fallas estructurales de la ciudad. Si hay violencia en la escuela es porque no aplicamos el manual de convivencia ni la cátedra de la paz, ni porque en nuestras aulas los estudiantes también son desplazados del conflicto social y armado, o porque en los territorios las bandas criminales reclutan estudiantes para ampliar la oferta del microtráfico a una población potencial, los jóvenes. Si no obtenemos resultados satisfactorios en las pruebas estandarizadas, es porque los estudiantes no reciben suficientes matemáticas, ciencias, inglés o lenguaje, o no por falta de laboratorios ni de bibliotecas, ni porque nuestros estudiantes no tengan acceso a derechos básicos como alimentación, recreación, deporte y cultura. En nuestros colegios se tiene derecho a un profesor de arte y a uno de educación física en la educación secundaria, dependiendo de la cantidad de matrícula que tengamos. En primaria se pone a consideración de la suerte qué es más importante, si la educación física o el arte. Y en preescolar pues no existe profesor de arte ni educación física porque para eso las profesoras están formadas integralmente. Entonces, ¿cuál es la solución? Ampliar las jornadas para que los estudiantes reciban más matemáticas, ciencias, lectura e inglés. Cuando la educación artística era la clase de manualidades que daba la profe de matemáticas para hacer tarjetas del Día de la Madre, se le entregó la responsabilidad de la sensibilidad a quien tuviera horas libres y alguna inclinación para bailar, pintar o coser. Y no estamos demeritando estas actividades. Muchas y muchos docentes de buen agrado y otros a regañadientes asumieron la labor y lo hicieron por lo mejor que tuvieron al alcance. Recitar poesía como quien dice un Padre Nuestro, cantar como quien piensa en el himno o hacer teatro como quien juega la casita fueron las primeras obras de muchos artistas, de muchos de los que estamos hoy aquí luchando por el lugar y la dignidad de la disciplina.
Con la profesionalización de los licenciados de arte y el ingreso de profesionales a la educación, nuevas construcciones de la educación artística se crearon. Se planteó entonces un camino sobre lo ya sembrado. Ahora trabajamos para transformar imaginarios sobre la educación artística y desde la educación artística. Como afirmaba Ortega y Gasset, el arte permite plasmar afuera lo que está dentro del ser, pero este afuera, cargado de connotaciones, al entrar en diálogo con lo otro, con los otros, también tiene la posibilidad de transformar ese afuera. Dewey, en el arte como experiencia, plantea la posibilidad de integrar el arte a otras áreas, así como la adaptación activa a un material externo que supone una modificación del estudiante al superar las necesidades externas e incorporarlas a una visión individual. Es decir, se da una autocreación del sujeto por cuenta de la creatividad. Rudolf Arndt considera que el aprendizaje del uso de los sentidos es sumamente importante para el avance cognitivo y considera las artes como medios privilegiados para ofrecer estímulos sensitivos, los cuales no son exclusivamente físicos, sino que se ligan inseparablemente a los recuerdos mentales de la memoria y la formación de conceptos. Es decir, los sentidos son una buena base para que se construya la vida cognitiva. Gardner, desde las inteligencias múltiples, considera que el pensamiento artístico implica formas complejas de pensamiento y la más importante, el uso de los símbolos y la creación de sistemas simbólicos. Más allá de todos los aportes que puede hacer el arte al desarrollo cognitivo, encontramos una relación importante entre arte y desarrollo humano. Las diferentes áreas artísticas ofrecen un amplio abanico de posibilidades para enriquecer la formación de personas. Sin embargo, a pesar de los significativos aportes de la educación artística, al revisar la situación de la educación artística en nuestro concepto, se pueden observar la desventajosa situación dentro de los currículos. Aún así, se ha venido desarrollando experiencias significativas que reivindican el papel fundamental de las artes dentro de la educación, sobre todo la educación básica, media y secundaria. La libreta de bocetos es una publicación gestada desde la escuela con los maestros desde las distintas disciplinas artísticas. Varios aportes se destacaron en esta variedad de trabajos. Uno de ellos es la aplicación de los principios y las prácticas de la educación artística para contribuir a la solución de problemas sociales y culturales del mundo contemporáneo. Este es el texto de Diana Carolina Vera, que se llama Dejando Huella, Arteterapia y Educación Artística en la buscación de formación holística de los estudiantes, donde también involucra aplicaciones asociadas al campo psicosocial y terapéutico, y el trabajo de Heidi Victoria Guisado Bermúdez, La Carta de Ley, un reparto de lo sensible para hablar de los procesos de afrocolombianidad y reconocimiento del otro, tan urgente en estos momentos en nuestras aulas. Estos dos trabajos conciben la práctica pedagógica desde la educación artística como espacio para brindar posibilidades de rescatar la singularidad, descubrir potencialidades y capacidades, expresar los miedos y amenazas y a la vez librarse de ellos. Todos estos elementos ayudan a configurar la identidad de los niños, niñas y adolescentes, dotando en ocasiones de otros sentidos existenciales y reforzando la capacidad de construir modelos de identificación que les proporcionan elementos para paliar los conflictos de la vida. Otro aporte evidente es el rescate de la educación artística para fortalecer la capacidad de creación e innovación en la sociedad. En este caso tenemos la investigación de Jonathan Virgüez Rodríguez, Relaciones entre arte y creatividad científica, que es un apasionante texto que nos habla de las sutiles fronteras entre la ciencia y el arte, o bien la apuesta investigativa de Zulma Giovanna Delgado Ríos, bajo el lente cinematográfico, el cine colombiano y la formación de la subjetividad política en la escuela, que parte de una actividad de exploración, de búsqueda en los lenguajes visuales que dinamizan la formación de conciencia política en los jóvenes en situaciones y en contextos reales. En el mismo sentido nos habla la propuesta investigativa y autoindagatoria del saber hacer pedagógica de Ara Beltrán Castellanos y de Andrés Santiago Beltrán Castellanos, sobre innovación pedagógica como estética de la existencia, un estudio de caso, una evaluación otra, donde la práctica pedagógica saca del lugar central al maestro y lo configura, entre otras formas de relacionamiento con los estudiantes,
a partir de una manera diferente de ver la evaluación. Por otra parte, apoyar y fortalecer la función de la educación artística en la promoción de la responsabilidad social, la cohesión, la diversidad cultural y el diálogo intercultural son premisas que fácilmente podemos encontrar en los trabajos de Jairzinho Panquevas y Fuentes, Los códigos del cuerpo en el territorio ancestral muisca, que propende por el autorreconocimiento del individuo como fundamento esencial para el intercambio de saberes en un mundo donde los estudiantes viven entre la multiplicidad de ofertas culturales y la exacerbación de la creatividad posmoderna, incluida la moda étnica. Los trabajos de los docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, incluidos acá de Andrea Karina García, la danza folclórica y sus construcciones esenciales, y la investigación, creación, formación, nosotros en comunidad indagan aspectos puntuales de la creación en danza y teatro respectivamente. Finalmente, hablo de un trabajo de reflexión de Pablo García Arias de Arquitectura, la pintura y la filosofía, la creación en tiempo pretérito. Y finalmente, pues hablo de mi trabajo, que se relaciona con el aporte de la educación artística a los desafíos contemporáneos, en el caso colombiano, lo que implica para la educación el clima del posconflicto que estamos viviendo. La educación artística es un terreno fértil para el cultivo de la paz e indaga sobre los valores de la educación artística más allá de los confines técnicos. Se adentra en las posibilidades para crear espacios simbólicos donde puedan deconstruirse los imaginarios de odio y venganza, donde se puedan generar repertorios emocionales que ayuden a tramitar el dolor, la injusticia, que ayuden a reparar allí donde la justicia se queda corta. Es una educación artística entonces que acerca a los insensibles y a los indiferentes a los sucesos de dolor y violencia que han sufrido las comunidades en aras de generar solidaridades de reconstrucción de tejido social. En conclusión, cuando la sociedad no valora la educación artística en la escuela en su justa dimensión, está negando el alcance de las habilidades específicas de cada individuo según sus capacidades, está negando el acceso a los bienes sociales, culturales y a la creación del capital social, cultural y político desde la educación básica. Citando a Nussbaum, ella propone trabajar desde la educación en el fomento de 3 habilidades imprescindibles para el cultivo de la humanidad en la actualidad. 1. La habilidad para el examen crítico de uno mismo y de las propias tradiciones. 2. La capacidad de verse a sí mismo no solo como perteneciente a un régimen o a un grupo, sino también y sobre todo como seres humanos vinculados a los demás seres humanos por lazos de reconocimiento y mutua preocupación. Y finalmente, la imaginación narrativa, que es el desarrollo de la capacidad empática. La educación artística tiene elementos para responder a estas necesidades. En primer lugar, la educación artística, independientemente del lugar disciplinar en el que se ejerza, acerca al ser humano a otras realidades, lo confronta con la propia cultura, abre la mirada a otros pueblos, otras culturas y otras maneras de hacer y ver lo mismo. Todo ello lleva a configurar visiones de mundo ampliadas, pero sobre todo implica reconocer al otro, a los otros, nos acerca más de lo que nos divide, pues el arte maneja símbolos universales que acercan más. Finalmente, la imaginación narrativa tiene que ver con el ponerse en el lugar del otro, esta capacidad de leer la historia de la otra persona, conocer las emociones, deseos y anhelos de alguien que así puede experimentar. Cito a Nussbaum: la imaginación narrativa no carece de sentido crítico, pues siempre vamos al encuentro del otro con nuestro propio ser y nuestros juicios a cuestas. Este primer paso de entender el mundo desde el punto de vista del otro es esencial en cualquier juicio responsable, puesto que no sabremos lo que estamos juzgando hasta no ver el significado de un discurso, mientras no conozcamos la importancia de lo que se expresa en el contexto de la historia del mundo social de esa persona. Significa aprender a ser humano capaz de amar y de imaginar. Nussbaum, 2005. Consideramos que desde los ejercicios de diálogo y reflexión, como los que emprendemos el día de hoy, podremos seguir allanando desde la educación artística los caminos para que nuestros estudiantes puedan ser esos seres humanos capaces de amar e imaginar con los otros. Muchas gracias.